Lo tenemos a Ricardo Patiño. Atilio, a ver si lo conoce. Ricardo, ¿cómo estás? Ya te habíamos presentado, por suerte, ¿seguís ahí por ahora? Sí, ¿cómo no? Parece que se cortó la llamada. Bueno, un gusto muy grande escucharte. Y bueno, como comprenderás, nosotros estamos muy interesados en que nos des tu visión sobre cómo está configurándose el panorama preelectoral en Ecuador. Una elección clave, mucha gente piensa que es por 4 o 5 años, no, es para terminar el mandato de Javier Lasso, luego lo cual habrá una nueva elección, pero contanos Guillermo. Perdón, Javier, que no le va a gustar esa confusión. Javier es el hermano bueno, claro, Javier es el hermano bueno, Guillermo es el malo, y es el presidente. ¿Cómo ves el panorama electoral, Ricardo, por favor? Bueno, en primer lugar un saludo para ti, para ustedes en la radio, Atilio, qué gusto y honor estar con ustedes y para tu audiencia. Y gracias por la invitación. Sí, el panorama electoral se ve esperanzador. Yo no podría decir, no quiero poner frases triunfalistas porque es un error hacer eso simplemente. Muchas veces se comete ese error. Vamos a ganarlo. Sí, tenemos muchas posibilidades de ganar estas elecciones, porque después de 6 años, los 4 primeros de la tradición de Moreno y los otros 2 del neoliberalismo de Lasso, la gente en el Ecuador ha podido hacer 2 cosas. En primer lugar, le queda claro que ni Rafael Correa, nuestro expresidente, ni Jorge Glass, nuestro exvicepresidente, ni Gabriela Rebeineira, nuestra presidenta de la Asamblea, ni yo, perdonen que ponga mi nombre también, que fui canciller, ministro de Defensa y algunas otras responsabilidades en el partido, somos lo que la prensa corrupta y la derecha oligárquica nacional e internacional nos han querido imputar. Porque no han podido demostrar absolutamente nada. Ni una cuenta, nada de nosotros. Porque somos gente honrada. Es decir, no la van a poder encontrar, no porque está escondida, sino porque no existe. Y antes bien, cada vez que han buscado algo, han encontrado unas cuentas secretas en las guaridas fiscales del expresidente Moreno, que las encontraron, y la fiscal corrupta nunca le inició el juicio, recién comenzó hace unas pocas semanas, asustada, y encontraron también cuentas de Lasso también escondiendo su dinero mal habido en algunos lugares del mundo. Entonces, esa es la primera cosa. La gente ha podido constatar que no es cierto que nosotros somos lo que ellos han querido decir. Han pasado 6 años y no han podido encontrar ni la mitad de $1 mal habido y peor escondido. Y la segunda cosa que el pueblo ecuatoriano ha podido constatar ha podido comparar entre lo que fueron los 10 años de progreso del gobierno de la Revolución Ciudadana, que nosotros llamamos de la década ganada, de progreso, de equidad, de soberanía, de dignidad, de derechos laborales, de derechos humanos, de estabilidad, etcétera, que hubo en nuestro periodo, y lo he podido comparar con el desastre que ahora vivimos. Y además un desastre en lo económico, el desempleo, etcétera, pero especialmente en la seguridad. Esto de aquí nos permite explicar por qué en las elecciones de febrero último hubo un importante triunfo de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales, o sea, de alcaldías y de prefecturas, que en Argentina llaman gobernaciones. Sí. Este resultado deja, digamos, un paso previo a lo que son las elecciones que van a ser en apenas 2 meses y medio, que nos hace pensar que realmente tenemos muy serias posibilidades de ganar, porque también las encuestas últimas revelan que el personaje político más respetado y querido del Ecuador es Rafael Correa, que el Hola, Ricardo. Hola. Uy, pero qué complicado. A ver, vamos a seguir intentando retomar la comunicación con Ricardo Patiño, quien fuera el canciller de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Vos sabés que estuve este febrero en las elecciones seccionales de Ecuador. ¿Quién estoy otra vez?
A ver, ahora enseguida nos contás. ¿Me escuchó? No, que decías que Rafael Correa era el personaje con mayor nivel de aprobación de parte de popular en el caso del Ecuador. Hasta ahí habíamos llegado. Así es. Y cuando se le hace la consulta, las encuestadoras hacen la consulta, ¿cuál ha sido el peor gobierno de la historia de los últimos años? Es el de Lasso, el de este neoliberal, y el que le sigue, el de Moreno. Es decir, ellos son los peores gobiernos. Y cuando preguntan cuál ha sido el mejor gobierno en los últimos tiempos que ha tenido el Ecuador, el primero que aparece es el de Rafael Correa. Claro. Entonces eso nos hace tener, digamos, objetivamente esperanzas de que efectivamente podamos tener un buen resultado electoral. Seguramente que podríamos alcanzar la presidencia de la República y vicepresidencia, y podríamos tener también un importante bloque parlamentario como el que hemos tenido en los 2 últimos años, que hemos sido de largo el principal bloque parlamentario en la Asamblea Nacional. Ahora, una cuestión, Ricardo, mucho se ha hablado acerca de que para ese triunfo tan importante que necesita el Ecuador y toda Sudamérica, se requiere una alianza entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Y ahí la pregunta que te hago es porque acá, por lo menos en Argentina, llegan 2 versiones completamente contrapuestas. Incluso en un caso se dice que las chances de que esa alianza cristalice y prospere es del 90%, pero al mismo tiempo hay otra versión que dice que hay un 90% de probabilidades de que jamás se produzca esa convergencia entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Y yo creo que las condiciones han cambiado de los últimos años, incluso de 2 años atrás, ahora. Hace 2 años, cuando llegamos a la segunda vuelta con Andrés Arauz como nuestro candidato, lamentablemente el movimiento indígena y su representación política, que es Pachacutic, llegaron a decir que preferían a un banquero ladrón, así lo dijeron, preferimos un banquero ladrón que un autócrata. A Correa lo llamaban autócrata, como lamentablemente acostumbran a hacer con todos los presidentes legítimos, pero que no les gusta, digamos que dice el imperio. ¿Por qué? Porque en Pachacutic estaba tomado por fuerzas, por gente que estaba realmente entregado a la derecha y al imperio. Ahora eso lo decíamos nosotros, algunos dirigentes, no todos, por supuesto. Ahora lo dice el propio Leonidas Issa. Leonidas Issa es, en este momento, después de las manifestaciones de octubre del 19 y de junio del 22, el líder indiscutible del movimiento indígena, pero no están al frente de Pachacutic, de la expresión política, del partido político del movimiento indígena, que ha sido tomado por la derecha. Lo dice Leonidas Issa, ya no lo decimos nosotros. Claro. Leonidas Issa dice, el Pachacutic ha sido tomado lamentablemente por la derecha ecuatoriana, se han vendido, incluso exige que los últimos 11 de sus asambleístas del último periodo sean expulsados de Pachacutic y nunca más vuelvan a ser candidatos. Y Pachacutic ahorita, como siguen esos dirigentes ahí, están poniendo a esos 11 otra vez como candidatos. Por tanto, ahí hay una bronca muy fuerte. Es lamentable porque no quisiéramos que existiera ese rompimiento en el interior del movimiento indígena, pero lamentablemente existe. Eso se decantará en los próximos meses o años. Por ahora sí hubo una elección. Y esa elección no fue respetada por los actuales dirigentes de Pachacutic, que la apelaron y siguen apoltronados en su puesto, cuando Leonidas Issa y la gente más cercana a él habían ganado realmente, su gente había ganado las elecciones en Pachacutic. Entonces, claro, en este momento hay una disputa muy fuerte que hace que sí, realmente en este momento una alianza con Pachacutic sea, realmente ahorita no el 90%, al 100% imposible, porque quienes están allí, quienes se han tomado ese movimiento, el político, no lo van a soltar en este momento, y las elecciones y los candidatos hay que ponerlos en 10 días, así que eso no será posible. Sin embargo, dime. Sin embargo, la relación con Leonidas Issa como dirigente de la CONAIE, claro, es una relación que creo que se puede producir, no en este instante, pero sí yo creo que en los próximos meses vamos a ir viendo la posibilidad de un acercamiento, de un puente de comunicación, que lo veo con buenos ojos,
pero sinceramente pienso que en este instante, por la situación de Pachacuti particularmente, lamentablemente no creo que vaya a ser posible. Ricardo, ¿cómo te va? Federico Montero, una aclaración en este punto para el público argentino que no está en el día a día. Leónidas Issa había inscrito su candidatura y la declinó, pero la candidatura de Yacu Pérez se mantiene por ahora, ¿no? Sí, Yacu Pérez fue el candidato anterior en el 2021. Ese salió de Pachacuti. Claro, los candidatos de Pachacuti. No, claro, pero mantiene su Agua. Candidatura, claro. Se llama Agua y está aliado con algunos partidos de extrema izquierda y ellos están en su campaña. Eso está aparte. Pachacuti en este momento no ha definido qué candidatura. Leónidas Issa había aceptado, dijo, acepto la precandidatura que Pachacuti me está planteando, pero siempre y cuando los dirigentes que están ahí, que ya fueron sacados hace una semana atrás, acepten que perdieron. Pero esos dirigentes no aceptan que perdieron. Entonces ayer en la mañana Leónidas Issa, que es evidentemente el líder más importante del movimiento indígena, de las bases del movimiento indígena, dijo, bueno, si ustedes no se quieren ir, yo no voy a hacer el papelón de aceptar ser el candidato de Pachacuti, y ustedes van a seguir manejando eso en favor de la derecha y con candidatos que no representan a los indígenas. Entonces declinó su candidatura Leónidas Issa el día de ayer. Sobre el mismo... Esa es la situación. Entonces Yacu Pérez va, pero con otro partido político, ya no va con Pachacuti. No sabemos si al final Pachacuti, con esa gente de derecha que lo está dirigiendo ahorita, vayan a apoyarlo. Pero si lo apoyan, seguramente no les va a ir muy bien, porque la fuerza real, el liderazgo real que tiene el movimiento indígena no está en Pachacuti ahorita, que está muy quebrado, sino que está en Leónidas Issa, que es una figura que tiene simpatía, creo yo, por la posibilidad de conversar con nosotros, como nosotros tenemos también simpatía para conversar con él. Pero, Ricardo, ¿qué tal? Te saluda Paula Klachko. Te hago una preguntita más sobre este tema que un poco nos obsesiona, y ahora enseguida Telma Luzzani te quiere hacer una consulta. Nos obsesiona porque desde acá, bueno, supongo que también en Ecuador, vemos que la posibilidad real, más allá del triunfo aplastante que tuvo Revolución Ciudadana en febrero, la posibilidad real de que se dé vuelta a la historia en Ecuador es con la unidad de las bases del movimiento indígena y Revolución Ciudadana. Esta declinación de Leónidas Issa y te iba a preguntar porque esta semana hubo una reunión, tengo entendido, de organizaciones sociales muy variadas que estaban reclamando eso justamente. Entonces ahí va la pregunta, si es importante ese reclamo en la sociedad, si se está combinando entonces con el sector de la CONAIE, ya no Pachacutic, con el desprestigio que tiene, pero sí con la CONAIE de un candidato en común. Y bueno, y por último, ¿quién va a ser el candidato de la Revolución Ciudadana? O candidata. Sí, efectivamente hubo una importante reunión de organizaciones, de muchas organizaciones, de la, digamos, organizaciones sociales, campesinas, etcétera. Creo que eran como unas 40 organizaciones, en donde hay también importantes representantes del movimiento indígena, no de la CONAIE, pero también hay muy avanzado un acuerdo con los dirigentes de la FEINE, de una organización indígena que no tiene la capacidad de resistencia y de combate de CONAIE, pero tiene mucha influencia en las bases de la Sierra Centro y Sur, que es en donde nosotros en los últimos tiempos no hemos tenido buena votación, y también, como tú comentabas, sí, efectivamente hay diálogos con las bases de la CONAIE y, como te digo, una simpatía hacia Issa, y creo que de Issa también hacia muchos de nuestros compañeros. Eso no sabemos cómo se vaya a concretar en los próximos días, es imposible decirlo porque la disputa al interior de Pachacuti no sabemos por dónde finalmente termine de salir, pero nosotros creemos que lo más importante es ese acercamiento con las bases. Por otro lado, me preguntabas quién sería nuestro o nuestra candidata. El presidente Correa ha dicho, y yo lo repito pues, porque así lo hemos conversado, que hay algunos nombres que están en juego. Uno de ellos es el de Andrés Arauz, el otro es el de Luisa González, una ex asambleísta muy destacada. Andrés Arauz, no menciono más cosas porque los conocemos mucho, también un compañero que fue candidato en la última elección. Luisa González es una excelente, una extraordinaria compañera que fue asambleísta también en la última ocasión. Y está pensándose
cómo debía de coordinarse, de hacerse ese binomio, y hay algunos temas que todavía están pendientes respecto a los candidatos asambleístas. Por eso todavía no hemos anunciado las candidaturas, pero yo creo que lo vamos a hacer ya en la próxima semana. Vamos a tener que esperar un poco porque hay una serie de elementos muy de la coyuntura que estamos analizando para presentar las candidaturas. Pero bueno, ahorita es lamentable que no les pueda responder directamente a la pregunta porque orgánicamente todavía no está resuelto, pero lo estamos discutiendo ampliamente con las bases de nuestro movimiento de la Revolución Ciudadana y también con la dirección nacional y con el buró. Ajá. Bien. Ricardo, te consulto, ya pensando en el marco electoral, hay que decir que son elecciones atípicas porque van a completar el mandato, porque estamos en una situación de crisis política. Recordemos, estas elecciones se convocan producto de que Lasso se veía que le iban a aprobar el juicio político y habilita una muerte cruzada de dudosa constitucionalidad, pero bueno, finalmente se acepta como salida política. Toda la estructura institucional que validó la persecución política contra los dirigentes del correísmo, entre otros tu persona, pero también a quienes se quedaron en Ecuador, toda esa estructura institucional y legal está vigente, permanece vigente, ¿no? Y ahí también una pregunta respecto de cuáles son las previsiones, las precauciones que desde el correísmo se tienen que tomar para afrontar unas elecciones con la maquinaria de lo que ha sido el lawfare, la persecución política intacta en el Ecuador. ¿Cómo están pensando eso? En ese sentido vamos con una desventaja, porque el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, la Corte Constitucional, que son los organismos que en un momento pueden decidir que vale una candidatura o que no vale, que no aprueban una candidatura o que cuentan los votos de una manera, que hacen alguna trampita u otra. Esa gente no solamente que no afecta a nosotros, digamos, sino que mucha de esa gente nos detesta, nos odia, no quisiera que nosotros estemos en el gobierno porque representan los intereses de la oligarquía ecuatoriana y algunos directamente del imperio. Por tanto, vamos en desventaja en ese sentido. Por eso a nosotros nos toca ganar ampliamente. Si no ganamos ampliamente, podemos ser frutos de un fraude que no sea solamente contando los votos, sino desconociendo candidaturas, que cosas que muy posiblemente se puedan hacer. Ya lo hicieron en la anterior campaña electoral, que 4 veces no nos permitieron presentar, hacer nuestro partido, nos quitaban a los candidatos que presentábamos, un montón de irregularidades. De tal manera que sabemos que esa es una institucionalidad que tenemos en contra. Sin embargo, claro, tenemos que trabajar muy fuertemente para vencer a pesar de esas adversidades y tratar de que el triunfo nuestro sea bastante, amplio, como para que cualquier fraude que se intente pues no tenga éxito. Ricardo Patiño, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo muy de cerca lo de Ecuador, así que muy probablemente estarás compartiendo con nosotros tus opiniones para toda la audiencia de Radio Madre y Radio UNDAP. Te mando un gran abrazo en nombre de todo el equipo. Con mucho gusto, gracias y a las órdenes de ustedes. Saludos, Argentina.